Comenzamos para poder avanzar porque estamos con la hora. Sí, todo bien, ¿no? Sí, Sí, doctor, doctor, sí. sí se ve. Ya chicos, vamos a comenzar. Mira, hoy día a mí me corresponde hablar del ciclo reproductivo, obviamente femenino, la mujer. Este, Voy a tratar de resumir lo más que se pueda, lamentablemente es un tema muy amplio y discutirlo en 15-20 minutos muchas veces es imposible, ¿no? Ya, seguimos, si la siguiente, por favor. Cuando hablamos de ese reproductivo tenemos que hablar, muy aparte de la parte anatómica, sobre todo de la parte funcional, que se basa en la producción o la vinculación anatómico-funcional que existe entre la parte nerviosa, que es el sistema nervioso central, y los genitales, obviamente reproductivos. Entonces, al hablar de la parte anatómica central, del sistema nervioso central, tenemos que hablar primero del hipotálamo, que es el hipotálamo, la hipófisis y el ovario, el genital directamente, y el ciclo que implica esto, el ciclo funcional, implica un juego hormonal que inicia en el hipotálamo y que termina en los órganos reproductivos, pero que es cíclico y que a su vez está estimulado o regulado por tanto estímulos positivos como son estimulatorios o estímulos negativos o inhibitorios. Vale decir que existe mecanismos de feedback o retroalimentación que van a regular la producción tanto a nivel central como a nivel de genitales, ¿no? Pero como pueden ver en el dibujo, todo comienza en el hipotálamo, el cual básicamente se libera la GnRH, que la vamos a liberar las gonadotropinas, la cual a su vez actúa en la hipófisis. Esta a su vez libera sus principales hormonas, que son el LH y FSH, lo cual va a estimular a la vez o el ovario, la maduración folicular, es decir, el pool de folículos que van al final poder conseguir hacer que se consiga un folículo dominante que va a ovular, y a su vez puede estimular la producción de estrógenos, progesterona y testosterona, que a su vez directamente al producir estas hormonas del ovario van a estimular los genitales, o de manera positiva o negativa van a regular la producción del hipotálamo y de la hipófisis al ovario. Es decir, es un continuo ciclo, producción cíclica regulada por estímulos tanto inhibitorios como estimulatorios, dependiendo de la producción que se dé a cualquier nivel. ¿Ya? Como usted puede ver, por ejemplo, en el esquema, el ovario puede dar estímulos positivos de estrógeno, progesterona y testosterona, que puede, si es que la producción es alta de estas hormonas en el ovario, inhibirlo, o si es baja puede estimularlo, o por el contrario puede producir inhibina y disminuir la producción de hipófisis de las hormonas LH y FSH. Todo es un ciclo dependiendo de los valores que esté, dependiendo del ciclo, el día es exactamente el ciclo menstrual, o dependiendo de la patología que se tenga, esto se puede alterar. ¿Ya? Sigamos. Ya, si empezamos a hablar del eje reproductivo, al hablar de hipotálamo, tenemos que hablar de la principal hormona del hipotálamo, que es la GnRH, que como ustedes saben es un decapéptido, es una hormona que se libera de manera pulsátil, es decir, por pulsos que tienen una vida media de menos de 10 minutos, es decir, la liberación es en picos cortos que duran menos de 10 minutos. Y eso es lo básico para que pueda darse la producción continua y constantemente, que se pueda modificar las demás hormonas. Si fuera una producción continua de la GnRH, no habría los picos variables que estimulan a su vez la ovulación y todo el ciclo. Ahora, esta hormona, que es la GnRH, se va a unir a receptores de las células gonadotróficas o gonadotropas de la hipófisis, y básicamente las principales hormonas que van a liberar son la FSH y la LH. LH, como ustedes saben, la hormona luteinizante, y FSH, la hormona folículo estimulante, ¿no? Siguiente. Ahora, en este esquema, por ejemplo, trato de resumirles los principales núcleos que tiene el hipotálamo, que es de donde se van a producir las hormonas, que a su vez van a, por la vía de irrigación portal, van a llegar a la neurohipófisis o adenopófisis, y van a estimular la producción de LH y FSH, que como ustedes saben, LH y FSH se forman en la adenopófisis, ¿no? Y en la neurohipófisis no hay una producción hormonal, lo que hay son axones que liberan las hormonas producidas por el hipotálamo. Es decir, para que más o menos me entiendan, la hipófisis se libera básicamente LH y FSH,
La neurohipófisis no lo produce, pero libera básicamente ADH y oxitocina. Eso siempre les van a preguntar. A la hipófisis, inclusive creo que venían los exámenes anteriores. A la hipófisis FH, SLH y neurohipófisis ADH y oxitocina, pero no los produce, simplemente los libera. Y existe un vínculo anatómico funcional, por tanto, de estos núcleos. De los más importantes es el supraóptico y el paraventricular. Sin embargo, como usted puede ver en el esquema, hay supraóptico, hay paraventricular, hay el área hipotalámica anterior, el núcleo arqueado, el núcleo dorsomedial, el núcleo hipotalámico posterior, el área preóptica, núcleo ventromedial. Cada letra que ustedes ven ahí, o cada color, es un núcleo diferente. Pero acuérdense que lo más importante es el supraóptico y el paraventricular, que básicamente son los que liberan, producen tanto la parte hormonal de la neurohipófisis como de la neurohipófisis. ¿Ya? Sigamos. Ya, ahora, estas hormonas que liberan la neurohipófisis, que son FSH y LH, van a actuar, como ustedes ven en el primer esquema, a nivel de ovario, que son los genitales, las gónadas, perdón. Y en ovario lo que van a hacer el FSH y LH en general van a estimular la maduración folicular, es decir, el crecimiento de un pool o un grupo de folículos, la ovulación, es decir, la salida del grupo de folículos. Hay uno que va a conseguirse la maduración completa, folículo de Graf, y ese va a conseguir la ovulación, lo cual significa que ese folículo maduro va a romper la cápsula del ovario y va a pasar a la trompa para esperar el esperma y que se pueda fecundar, ¿no? Ahora, básicamente esas acciones que les digo de FSH y LH de la hipófisis en el ovario se resumen, o para que se puedan dar, se resumen en tres cosas. Una, que se produzcan hormonas esteroides sexuales, que básicamente son estrógenos, progesterona y andrógenos. Otros péptidos gonadales, como activina, inhibina y colestatinas. Y otros son factores de crecimiento. Como ustedes pudieron ver en el primer esquema, las hormonas esteroides sexuales, estrógenos, progesterona y andrógenos, son los que van a actuar directamente en los genitales femeninos. Mientras que los péptidos gonadales pueden actuar, al igual que el factor de crecimiento, directamente en el hipotálamo y pueden producir, en la hipófisis, y pueden producir tanto mayor producción o menor producción de estas hormonas de la hipófisis, ¿ya? Pero estos tres producciones hormonales son los que en general van a producir, como les repito, la estimulación de la maduración folicular, la ovulación y el ciclo reproductivo para que pueda continuar, ¿no? Ahora, sigamos. De lo que les digo que produce en el ovario, el FSH y el LH, las hormonas esteroides sexuales es lo más importante, lo que se produce a nivel de ovarios, aunque no solamente se produce en ovarios, también se puede producir un 20-30% de la producción puede darse también en glándulas suprarrenales y en placenta. Ahora, todas estas hormonas esteroides sexuales se producen a partir del precursor inicial o único, que es el colesterol. Ahora, si ustedes posteriormente van a ver el cuadro que se sigue, es todo un proceso que involucra por lo menos 17 enzimas. Ahora, las hormonas que se van a producir son progestágenos, como ustedes pueden ver, progestágenos, glucocorticoides, mineralocorticoides, andrógenos, estrógenos, que desde el punto de vista académico se los ha clasificado según el número de carbono que tiene. Los 21 carbonos, ahí están, como ustedes pueden ver, y son preguntas también que les pueden hacer. De 21 carbonos están progestágenos, glucocorticoides, mineralocorticoides. 19 carbonos son andrógenos, y la pregunta de cajón que siempre hacen, la de 18 carbonos, que son los estrógenos. Ahora, estas cositas yo siempre les explico cada vez que les hago la clase. Las cosas puntuales que sí o sí tienen que saber, por ejemplo, el precursor inicial, que siempre es el colesterol, y que por lo menos son 17 enzimas. Y de la clasificación del número de carbono, el que siempre preguntan es el más común, que la vía final. O sea, el precursor inicial, como usted ve en el cuadro siguiente, es el colesterol. Y la vía final común, o sea, qué es lo que se consigue al final, son los estrógenos. Eso es lo que siempre vienen las preguntas, y eso es lo más que tienen que recordar, bueno, en adelante, ¿no? Sigamos. Ahora, foto que sigue es el colesterol. Como le dije, es el precursor inicial, el precursor de la vía, que involucra por lo menos 17 enzimas. Ese es el anillo básico, para que a partir de modificaciones de este anillo se puedan dar las demás hormonas esteroides sexuales. Siguiente, por favor. Las 17 enzimas que hay, por lo menos que se van a usar, la más importante es la aromatasa. La aromatasa, como ustedes ven, es la última que está al final, que es parte de la familia citocromo P450 al nivel reticulo endoplásmico, pero esta hormona es la más importante de todas,
Todos son importantes, pero lo más importante, y que siempre se pregunta también, ¿cuál es lo más importante? La aromatasa. Ahora, pasa al siguiente, por favor. Si usted ve en el siguiente cuadro, acá está la vía final común de la esteroidogénesis. Entonces, el precursor inicial, como ya les comenté, es el colesterol. Y si ustedes ven abajo en la parte derecha del cuadrito, dice estrógenos. La vía final común, o sea, ¿qué es lo que se consigue desde que comenzó el colesterol? Y lo más importante es que se produzcan estrógenos. ¿Y cuál es la enzima que define el paso de los andrógenos, que es el cuadro superior, a estrógenos, que es el cuadro inferior? Es la aromatasa. Es decir, tú puedes comenzar con el colesterol y llegar hasta formar andrógenos, pero sin aromatasa todo queda ahí. Y de la parte reproductiva, lo más importante, obviamente, son los estrógenos en una mujer. Entonces, la vía final común siempre se trata de conseguirlos, y por eso considera que la principal enzima acá implicada es obviamente la aromatasa. Ahora, si ustedes ven en este vía de la esteroidogénesis, como les dije, son por lo menos 17 enzimas, pero en esta vía comienza colesterol, como ustedes ven, pasa pregnenolona, progesterona, y te puede terminar en aldosterona, que es un mineralocorticoide, o la pregnenolona, que se formó el colesterol, puede pasar a la otra vía y terminar en glucocorticoides, como es el cortisol, lo cual sobre todo también puede ser el medio suprarrenal, o la pregnenolona puede pasar a convertirse en andrógenos, y estos al final pueden convertirse en estrógenos, ¿no? El estrona, que es L1, o el estradiol, que es L2, de los cuales lo más importante es que se basa en el estrona, y el que está circulante es el estradiol, pues, ¿no? Ahora, esta vía de la esteroidogénesis se da en los folículos, o sea, todo es un ciclo. Se da el FSH y el LH, actúan directamente, como ustedes vieron inicialmente, en el ovario. En el ovario van a actuar, hacer que un pool, van a hacer, mejor, para que me entiendas, en el ovario va a desencadenar que un pool o un grupo, pool significa un grupo de folículos, empiece su crecimiento. Esto se dice, o se considera como una maduración folicular, es decir, desde los folículos que tienen milímetros de tamaño, van creciendo un grupo, se considera que es un pool de 10 a 20 folículos, de los cuales de 10 a 20 empiezan a crecer todos los meses, cada mes que una mujer va a ovular. Y estos folículos que van creciendo, durante su crecimiento, a tratar de conseguir el folículo dominante, empiezan en sus células de la ceca y la granulosa, que son la teca, la parte externa, y la granulosa, que es la parte interna de la cápsula de los folículos, empiezan a producir estas hormonas. Entonces, siempre es importante saber la correlación que existe, ¿no? Siempre se habla de la producción hormonal, pero no exactamente, no se explica cuál es la producción o a qué nivel se da. Hasta el momento, por ejemplo, ustedes saben cuál es la secuencia, pero eso tienen que saber que se da en la célula teca y la célula granulosa, que a su vez estas están en los folículos que están en crecimiento durante la maduración folicular. La siguiente, por favor, vamos a llegar a ese esquema ya. Y como les digo, la vía final común, preguntas que van a hacer, siempre lo hacen, que es la producción de estrógenos. El principal, el estradiol. Ahora, los estrógenos circulantes, como ustedes vieron en el cuadrito, es el estradiol, que es el más importante, la estrona y el estriol, ¿no? Pero de todo lo más importante es el estradiol. Acuérdense los nombres: estradiol S2, estrona S1 y estriol S3. Algunas preguntas, inclusive los BOR o de residentado, te preguntan, ¿no? Y te dice, ¿cuál es el principal circulante? Y te pone E1, E2, E3. Si no sabes que el estradiol es L2, ya, caíste. Entonces, siempre es importante, inclusive nosotros, o muchos, cuando exposiciones te ponen directamente, ustedes van a repetir unas exposiciones o unos trabajos, y te ponen no el nombre, sino te ponen el E y el número. Pues es importante, sobre todo, saber el estradiol y el estrona. El estradiol es el principal circulante y el estrona es el principal circulante para el menopáusico o del almacenamiento, ¿no? Ya. Ahora, como les dije, la esteroidogénesis se da en los folículos que están madurando, pero a nivel de la célula teca y la granulosa. Entonces, ahí entra a tallar la famosa teoría de la bicelularidad de la esteroidogénesis, y que conlleva, su objetivo es la producción de estradiol, como dije, vía final común. Ahora, esta teoría, o esta explicación fisiológica, de la producción del estradiol, que es la vía final, se da en células de la teca y célula granulosa. La célula de la teca, como les comenté, y la célula granulosa se van a manifestar o van a estar presentes en los folículos en crecimiento o en maduración folicular, que son durante la primera fase del ciclo menstrual.
Ustedes saben que la fase, como vamos a ver después, más o menos para que se ubique primero les nombro, la fase del ciclo menstrual está por acá para explicarles. Ya. La fase del ciclo menstrual son 3. La fase de menstruación comienza la fase 1, que comienza con la menstruación, que ya se da por el estímulo del ciclo previo, y la fase folicular. Menstruación y fase folicular es la primera fase, la ovulación, que es la fase de centro, y la fase lútea, que es nuevamente ya la caída del endometrio. Entonces la primera fase, como vamos a ver en un rato, la fase folicular, que es el crecimiento de todos los folículos, del pool de folículos. Esto hace que esos folículos que estén en crecimiento, en sus folículos ya que están cercanos a conseguir el folículo maduro, se empieza a formar la célula de la teca, inicialmente, el cuadrito por favor siguiente, la célula de la teca y la célula de la granulosa. Espérate, ya sí, estoy andando. Ya, como le dije, la célula teca y la célula granulosa. Entonces, estos folículos van a depender de la estimulación de las hormonas, el crecimiento de las hormonas que da la hipófisis, que son la FSH y la LH. Pero estas hormonas que libera la hipófisis, que van a actuar en el ovario, en estos folículos de crecimiento, va a depender de qué tipo de célula actúa. Por ejemplo, y eso también es pregunta, siempre se trata de poner cosas puntuales que tienen que saber. Por ejemplo, las células de la teca, que son de la parte externa del folículo, solo expresan receptores de LH, mientras que las células granulosas solo expresan receptores de FSH. Entonces, ¿qué significa? Que el LH va a actuar generalmente casi la totalidad en la teca, y el FSH va a actuar casi generalmente en la granulosa. Entonces, ¿dónde está? Sí, el cuadrito que sigue, por favor. Ahora, este esquema es como un segmento de un corte a nivel de la cápsula o la capa del folículo, donde la teca está en la parte externa y la granulosa está en la parte interna. Entonces están separados por una membrana, y como ustedes ven, acá se va a dar el ciclo de la esteroidogénesis, que lo vimos en el esquema, comenzando con el colesterol, que ingresa en la teca. Eso también siempre le preguntan. El colesterol entra en la teca. Como ustedes ven, la teca, que es el cuadro verde, y la granulosa, que es el cuadro naranja, comienza con el colesterol, y la vía final, como dice la flechita azul para abajo, va a depender del estímulo, como dije hace un momento, del LH sobre esta teca, y el colesterol que ingresa lo va a convertir a andrógeno diona, que obviamente es un andrógeno, pues, ¿no? Entonces la teca inicia por estímulo del LH con colesterol y termina en andrógeno. Y este andrógeno atraviesa la membrana, pasa a la granulosa, y por estímulo, como ustedes ven a la derecha, la flecha azul, de FSH, pasa a formar estradiol, el cual pasa a la sangre. Entonces todo el anterior está resumido acá. El mínimo dígito de enzimas que les mostré está resumido en la teca y la granulosa. Es decir, todo eso se da en los folículos que están en maduración folicular, ¿no? Tratando de conseguir el folículo maduro. Entonces acá, cosas puntuales en este esquema. ¿Qué entra en la teca? El colesterol, que se va a producir por estímulo de LH en la teca, andrógenos. Mientras que en la granulosa, estos andrógenos atravesan la membrana, entraron, y por estímulo de FSH en los receptores sale el estradiol. Entonces yo recuerdo, si no me equivoco, que el ciclo pasado preguntaron, por ejemplo, ¿qué hormona actúa a nivel de la granulosa? La FSH. Y otra pregunta era, por ejemplo, ¿qué es lo que sale de la teca? Androstenediol, que es producción de andrógenos. Entonces, esas cosas puntuales sí, siempre pregunto, y siempre bueno que lo aceptan. No solamente ahora en clase, sino también en lo sucesivo. ¿Ya? Siguiente. Y ahora, si hablamos del cambio cíclico del ciclo ovárico, hasta el momento solo nos hemos enfocado en la parte hormonal del hipotálamo, pasa a hipófisis, estimula gónada, que son los ovarios, pero para que ustedes tengan un proceso, un entendimiento mucho mayor de la parte hormonal, hay que eso correlacionarlo con el ciclo ovárico. O sea, una cosa es ciclo reproductivo en general, que es la parte hormonal, las producciones, las secreciones, y otra parte es cómo esto hace que se dé el ciclo ovárico. El ciclo ovárico, ustedes saben, comienza desde el crecimiento folicular, como les dije, hasta que llegas al folículo maduro, ovulas, y nuevamente ocurre la menstruación o descamación del endometrio, y esto nuevamente sigue de manera cíclica, se da todos los meses, ¿no? Mientras la mujer esté sexualmente activa. Entonces la parte hormonal inicial es para que vean cómo es la producción, resumiendo: arriba GnRH,
de hipotálamo hipófisis, FSH, LH, que son más importantes, a ovario, y ovario como a su vez a nivel de la teca y la granulosa. Estas hormonas producen a partir del colesterol varias hormonas, andrógenos, mineralocorticoides, pero lo principal producen estradiol. ¿Ya? Ahora sigamos. Ahora, si hablamos del ciclo ovárico en sí, como les dije hace un momento, tenemos uno anterior. Ya. Si hablamos del ciclo ovárico en sí, te hablamos de 3 fases. Una que es la fase menstrual y fase folicular, es decir, la menstruación que ya terminó del ciclo previo, y la fase folicular, que es el crecimiento de los folículos de un grupo. Eso, acuérdense bien, es un pool de folículos, es decir, son de 10 a 20 folículos que todos los meses, o hasta podrían ser más, todos los meses, mientras la mujer esté sexualmente activa desde el comienzo de la menstruación, va a empezar a crecer ese grupo de folículos, ese pool de folículos, hasta tratar de conseguir, o hasta conseguir un folículo maduro, que es el folículo de Graf. Entonces, hasta que consigue un folículo que más o menos clínicamente 18 a 20 milímetros, cuando hacemos seguimiento ovulatorio, hacemos ecografía, y es lo que nos sirve para distinguir el tamaño que es un folículo que está a punto de ovular, el mínimo que tenga 18 milímetros de diámetro promedio. Inclusive eso lo usamos para poder nosotros gatillar la ovulación cuando hacemos tratamiento de fertilidad. La segunda fase, que es la fase ovulatoria o la ovulación, que significa que ese folículo maduro se rompe la cápsula y sale la trompa. Ustedes saben que en el tercio medio de la trompa espera el esperma que suba, que ingresa por vagina, y que una vez que lo fecunda ya pasa y baja y se implanta en el fondo uterino, ¿no? Es lo normal. Esa segunda fase se llama ovulación, como lo vamos en un momento. Te voy a explicar cuáles son las hormonas que la desencadenan. Y la tercera fase, que es la fase lútea, ¿no? Que la ovulación desencadena, ¿no? El hecho de que el folículo maduro salga hace que nuevamente el estímulo estrogénico que lo daban los folículos que estaban creciendo, obviamente ya no se dé, y como ya hay un soporte estrogénico que mantenga el endometrio como hay grosor, o por lo menos como dice mi grosor, ese tiende a caer, y es lo que ustedes ven como regla, ¿no? Cuando la mujer se descambiprende. Esa es la fase lútea, ¿ya? Ahora, sí, la siguiente, más o menos para que correlacionar el desarrollo folicular, ya. Una cosa es el desarrollo de ovocitos, es decir, cómo se forman en el periodo fetal, y otra cosa es la maduración. Maduración, cuando ya está formado, y simplemente continúa su desarrollo, pero si ustedes ven el esquema, en el periodo fetal se forman hasta 7 o 8, a veces algunos interiores hasta más, ovogonias o folículos, los cuales cuando la mujer ya nace y llega obviamente hasta la infancia, llegan con folículos primordiales, pero cuando la mujer se mantiene en stand-by como ovocito primario hasta que la mujer empieza a menstruar. Una vez que empieza a menstruar, en cada menstruación, ese pool de folículos que le comento, del folículo primordial, pasan un folículo primario, folículo secundario, folículo terciario de Graf, que es el folículo maduro, y de ahí ovula. Entonces esto se va a dar obviamente en un pool, en los cuales solamente uno va a madurar, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, el crecimiento implica también que vaya cambiando de ovocito primario, secundario, y obviamente la ovulación, ¿no? Seguimos la siguiente. Ahora, si queremos ver en cada fase del ciclo menstrual cuáles son los gatillantes o cuáles son las hormonas que las desencadenan. En la primera fase, que es la fase de la menstruación y fase folicular, lo que predomina son los estrógenos. Acá muchos se confunden porque piensan que la menstruación es dependiente de este ciclo, y no, la menstruación se dio porque en el ciclo previo ya hubo un cambio hormonal que desencadenó que se dé. O sea, estamos hablando que la primera fase es desde que la paciente comienza a menstruar hasta que va a ovular. Entonces, si ustedes hablamos de ciclo regular de 28 días, estamos hablando del día primero, más o menos es el día 14 en promedio, porque la ovulación no es constante. La ovulación se considera el día 14, pero contándolo a partir del último día. Es decir, pacientes que tienen ciclos regulares, probablemente la ovulación puedan predecirlo, pero más del 50% de mujeres no tiene esa exactitud de la fecha, y la ovulación no es un día fijo, por eso de la fecha probable se considera 4 o 5 días antes. Inclusive ahora el kit de ovulación, así como el kit de orina, que es la orina en una cajita que la pones en la orina y 1 o 2 minutos y cambia 2 rayitas, así como hay pruebas de embarazo, también hay pruebas de ovulación.
que en la parte de fertilidad usamos bastante para ver los días reproductivos. La idea está en que la fase 1 comienza desde que comienza a menstruar hasta que ovula. La fase ovula ya es fase 2. Ahora, esta fase menstrual o fase folicular, que implica que el púl empieza a crecer, va a predominar, va a ser predominante de estrógenos que son producidos justamente por esos folículos que están en crecimiento. A diferencia de la última fase, que como ustedes van a ver, la fase lútea, lo que ¿dónde estás? Sí. A diferencia de la fase lútea, que lo que predomina es progesterona, ¿no? Ahora, en esta fase primera, como le digo, predomina estrógeno, termina pregunta siempre. Fase folicular siempre predomina estrógeno, fase lútea siempre predomina progesterona. Ahora, durante esta fase inicial, esta menstruación que ustedes comienzan a ver en la fase 1, se da porque, como le dije, si ya no hay folículos que crezcan porque ya consiguió del púl el folículo dominante que ovuló, entonces ya no hay la producción estrogénica de estos folículos, y entonces la caída brusca, como le dije, caída abrupta, es no solo estrógeno, también progesterona, inclusive inhibina, hace o desencadena que la FSH crezca. Cuando la FSH crece, por la menstruación previa, va a hacer que esta FSH empiece a reclutar un nuevo cohorte de folículos. Es decir, todo es una secuencia. Entonces, hasta que se dé obviamente la ovulación, ¿no? Y la ovulación, como dice claramente la diapositiva, y que muchas veces no lo tienen claro, es que no es que se dé una ovulación de un lado un mes, otro lado otro mes, sino la ovulación ocurre en lados alternos de forma aleatoria. Es decir, puede ser que un mes te ovules un lado, el otro mes ovules otro lado, puede ser que un mes ovules uno y otro mes después, ¿no? Y se sea de manera alternada. Entonces, inclusive nosotros, a esta fase menstrual, lo importante es, cuando hacemos por ejemplo examen de fertilidad, es valorar el nivel de estrógenos, de FSH, de LH, inclusive el estímulo hormonal se debe medir en el día 3, en el inicio de fase folicular. Eso recuerden, el estudio hormonal idealmente es en el día 3. Esto puede hacerse cualquier día, pero se recomienda el día 3 de fase folicular, que es en el día que más va a reflejar aparentemente si hay elevación o descenso de las hormonas, porque las hormonas, como está iniciando el ciclo, ya deberían haberse, en el caso del FSH, estar todavía normal y el LH también normal, y los estrógenos también deberían ya estar en el valor normal sin que tengan una elevación propia del crecimiento folicular. Entonces el día 3 siempre es lo recomendado para hacer el estudio hormonal. Implica FSH, LH, TSH, prolactina, y si quiere ver calidad ovocitaria, bueno, antimulleriana, ¿no? Ya, a ver, sigamos, la que sigue. Ya, a la fase folicular, como le digo, los folículos son los que estimulan los estrógenos y la inhibina, y estos a su vez, por retroalimentación negativa, hacen que el FSH disminuya, y esto a su vez es lo que va a desencadenar que se consiga el folículo dominante, es decir, que de los 20 que están creciendo, solamente uno predomine y sea el que vaya a ovular. Entonces, esta también es pregunta. ¿Qué es lo que desencadena la selección folículo dominante? La caída de FSH. La FSH, como les dije acá, la caída estimula la selección de folículo dominante, es decir, que de los 20, o en promedio 20 que están creciendo, uno sobresalga. Ahora, la célula granulosa, como le dije, responden las que van a responder a esta FSH. Mientras, como les expliqué hace un momento, al sodio de la teca responden al LH. Entonces, en la fase folicular, lo más importante son las células granulosas, que van a responder a la FSH. ¿Ya? Y los receptores, obviamente, en la fase folicular media, o sea, si son 14 días de fase folicular, estamos hablando del día 5 a día 10, que es la fase media, que se va a disminuir el FSH, va a hacer que esto genere el folículo dominante, y en la fase folicular tardía, cuando se está acercando ante la ovulación, y este estímulo ya de la FSH que hace que se seleccione el folículo, va a ser a su vez que incremente el LH. Y este incremento de LH es lo que va a desencadenar la ovulación. Entonces, esto también, desde el punto de vista de infertilidad, también es importante, porque, por ejemplo, si yo estoy haciendo un tratamiento de infertilidad, sea el que sea, así sea una inseminación, un coito programado, bueno, que casi se está dejando de usar, o sobre todo inseminaciones o in vitros, el pico de LH es lo que va a desencadenar sí o sí la ovulación. ¿Qué significa? Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una estimulación ovárica, con lo que sea tabletas o ampollas, y le hago seguimiento ecográfico cada 3 o 5 días y veo que llega un folículo de 18 milímetros,
Entonces yo sé que ese folículo está dominante y que probablemente va a ovular en ese día o el día siguiente. Entonces nosotros gatillamos con hormonas coloco la hormona y yo sé que en 36 horas de colocar la hormona, esa hormona va a hacer que el pico de LH se eleve y que yo puedo saber con exactitud, porque una vez colocada la ampolla a 36 horas, generalmente la paciente ovula. Entonces, pero yo sé que esa hormona lo que está haciendo es que dispare el pico de LH. Esta es pregunta clásica. ¿Cuál es la hormona que se encadena la ovulación? El pico de LH. ¿Ya? ¿Y cuál es la hormona que ayuda a seleccionar el folículo dominante? La caída del FSH. ¿Ya? Entonces, eso siempre, acuérdense porque siempre les van a preguntar. Ya. Seguimos, la que sigue. Ya, la segunda fase, la primera, como le digo, menstruación y ciclo de desarrollo folicular, la segunda es la ovulación. Ahora, la ovulación se da al final de la fase folicular, como ya les comenté, y ocurre por un incremento súbito del estradiol, un incremento marcado del estradiol. ¿Qué estradiol? Que, como usted les expliqué hace un momento, se da por la producción de estos folículos que están en crecimiento, de ese estradiol, que a través de la vía esteroidogénesis, como usted les expliqué inicialmente, el pool que va creciendo hasta para conseguir el dominante, se empieza a dar el ciclo de esteroidogénesis, y la vía final común, ¿cuál es? El estradiol. Entonces, si es que hubiera una alteración en esa vía final común del desarrollo de los folículos, por lo que fuera, un problema hormonal, básicamente, y la producción hormonal, la estrogénesis se detuviera, ¿qué se va a conseguir? Que no se produzca estradiol. Obviamente, si no hay estradiol en mayor producción, obviamente el LH no se va a elevar, y si no se va a elevar, obviamente no vas a ovular. Entonces, ¿qué es lo que gana la ovulación? El pico del LH, como ya les comenté, pero porque el estradiol fue continuamente aumentando su producción por los mismos folículos que están en crecimiento. Entonces, como les comenté hace un momento, o sea, desde el momento que se dé el pico del LH, la ovulación ocurre entre 16 y 40 horas. Eso, como digo, de infertilidad lo tomamos en cuenta para ver en qué momento le coloco la ampolla y a las cuántas horas tengo que citarla para hacer su inseminación o su in vitro, ¿no? Ya. Y siguiente, por favor, para acabar ya, la fase lútea, que es la última fase. Como les dije, predomina progesterona, a diferencia de fase folicular que predomina el estrógeno. Y ya luego de la ovulación, de decir que el folículo dominante ha salido y pasó la trompa, las células foliculares restantes se diferencian en el cuerpo lúteo. Eso se denomina luteinización. Y eso, como que les dije, por incremento del LH. Esta es mi pregunta frecuente. ¿Luteinización por qué hormona es? Por LH, por aumento. Acuérdense bien, aumento o pico de LH. Porque he visto también una pregunta en el ciclo pasado, te ponen por disminución del LH. Y no, es por aumento del LH. Clínicamente o académicamente se llama por pico de LH. LH peak. Ya. Ahora, si no ocurre este embarazo, obviamente el cuerpo lúteo va a regresionar y va a formar el cuerpo albítero, ¿no? Y para acabar, la última, si no me equivoco, en este cuadril del ciclo menstrual se puede correlacionar tanto el ciclo ovárico, que es la maduración y el crecimiento del folículo primordial, primario, secundario, maduro, la ovulación, cuerpo lúteo, como pueden arriba, y la degeneración, formación cuerpo albicans. Esto clínicamente, anteriormente se consideraba, bueno, todavía muchos consideran la temperatura también, que puede variar, y que inclusive una variación de medios de grado puede asociarse a ovulación. Algunos clínicamente todavía lo consideran, aunque ya está en desuso. Y como ustedes pueden ver, lo más importante acá son los picos o las curvas de las hormonas más importantes. A ver, analizando abajo, la fase proliferativa y fase secretora, que como clásicamente se llamaba, es lo que ahora se considera la fase proliferativa, que es la fase de menstruación y maduración folicular. En el centro de la línea vertical, que es la ovulación, que antes no se consideraba como una fase, y la fase secretora, la fase lútea, ¿no? Que ustedes correlacionan ahí por encima de este cuadrito donde están los vasos arcuatos, el endometrio, dicen hormonas de la hipófisis y dicen hormonas ováricas, ¿cierto? Entonces, si consideramos primero las hormonas ováricas, como le dije, el crecimiento progresivo, viendo el ciclo uterino abajo donde están los vasitos, ustedes ven la caída o el descenso del endometrio, que es por lo que ya está menstruando, está descamando, pero ustedes pueden ver cuando llega a la parte baja de ese ciclo uterino, y la parte baja y empieza nuevamente a crecer, ¿cierto? Y eso se da porque el crecimiento implica que cuando dejó de menstruar, acabó la menstruación, los folículos nuevamente empiezan a crecer,
y estos folículos empiezan a producir estrógenos, por eso que arriba en la curva amarilla se ve que los estrógenos, pasado ya la fase menstrual, nuevamente empiezan a elevarse, y esta elevación es lo que va a dar el pico del LH, como ya les expliqué, y que se correlaciona con lo que dice arriba, la curva o pico azul, y esto a su vez va a desencadenar la ovulación, ¿cierto? Ovulas, y al haber la descamación del endometrio, obviamente empieza a elevarse la progesterona, y esto obviamente se correlaciona con una caída de la FSH, ¿no? Entonces ahí correlacionando ya más o menos podemos entender el ciclo reproductivo y ver que todo es una secuencia, ¿no? Y que simple, he tratado de resumir lo más que he podido, pero existe un montón de factores de crecimiento, de hormonas que estimulan directamente, inhibina, folistatina, y muchas, pero en verdad tiene muy amplio y es, inclusive para hablar de receptores es todo un mundo. El receptor FSH hay varios tipos, hormona GnRH hay 2 tipos, entonces ya introducir una parte más profunda creo que ya escaparía al concepto básico, que es que ustedes entiendan justo el ciclo reproductivo desde la parte inicial, pero sí es un tema bastante amplio. Cualquier duda, creo que es la última, cualquier duda por favor háganmela, espero que todo esté claro y la exposición les he pasado para que lo repasen. En realidad acá están casi todas las posibles preguntas que les puedan hacer. ¿Alguna duda? Sí, doctor, una pregunta. Dime. Solamente para completar un concepto, o sea, cuando usted mencionó que el día 3 de la fase folicular era un día ideal para hacer unas pruebas de sangre de concentración de hormonas, ¿el día 3 de la fase folicular coincide con el tercer día de la menstruación o no? Sí, cuando nosotros hablamos de fase folicular, porque digo, ahí la mayoría se confunde cuando dice menstruación y fase folicular. Más fácil es que lo que diga fase proliferativa. Lo que pasa, cuando hablamos de ciclo menstrual, hablamos de ciclos en promedio de 28 días. Inclusive, para hablar de trastornos menstruales, considerado 28, no 30, sino los ciclos menstruales considerados de 28. Inclusive las píldoras que se dan generalmente para problemas menstruales son de 28. Antes eran de 21, se hacía descansar 7 días y nuevamente se iniciaba. Ahora casi la totalidad te viene 28, pero de las 28 te viene 21 de un color, que son las hormonas, y 21 blanquitos de otro color, que son los días de descanso, o te viene 24-4. La idea está que el ciclo menstrual se considera que es de 28 días, y la paciente cuando comienza a menstruar es el primer día del ciclo menstrual. Es decir, si comienza a menstruar, que te digo, el primero, para más o menos correlacionarlo, el 3 sería el tercer día del ciclo menstrual, y ese día más recomendable para hacer el estudio hormonal. Y es más, no solamente estudio hormonal, el día 3 se considera para hacer el estudio hormonal, inclusive para hacer la ecografía de conteo folicular. Inclusive es el ideal para hacer el estudio con la hormona antimileriana, que es para ver la calidad del ovario, y el conteo folicular para ver la cantidad de folículos que debería tener la paciente, que mínimo deberían ser 6 sumando ambos ovarios. Es decir, cuando hablamos ya de parte hormonal para estudio de infertilidad, el día 3 lo he indicado para la parte hormonal, tanto como para la parte anatómica, y ver la cantidad de folículos y ver si estamos frente o no a una baja respondedora, ¿no? Pero sí, debe ser el primer día de la regla, es el primer día del ciclo menstrual. O sea, no es pasando la menstruación, es el primer día que comienza la paciente a menstruar. Gracias, doctor. Doctor, una consulta. Dime. Sí, doctor, en caso de las pacientes, por ejemplo, que han tenido una quistectomía, la forma de ovulación, mencionó que cuando hay 2 ovarios son adulterados, ¿no? O sea, puede ser un ovario se van intercalando, o bueno, ya es la teoría. En esos casos, ¿ya sí va a haber una ovulación mensual? ¿O también o sea, lo ideal es cuando tú tienes una paciente que le sacas el ovario, la producción hormonal de un solo lado puede suplirla de la producción de ambos, y tú puedes vivir con un ovario normalmente, o sea, no vas a tener ninguna alteración. O sea, saca un ovario y haces tu vida normal. Te puedes embarazar, el ciclo menstrual debería ser normal. Ahora, si bien es cierto, en teoría los estudios dicen que es de manera aleatorizada la producción de los folículos, o mejor dicho, la ovulación, perdón, es de manera aleatorizada, es decir, no necesariamente secuencial, un lado sí, un lado no, sino de que es podría ser un lado 3 meses consecutivos un solo lado, 6 meses consecutivos el otro lado,
o podría ser un mes sí, un mes no, o podría ser que salga de un solo lado. Ahora, el problema cuando tienes un solo ovario, no está del todo claro si es que las pacientes vas a ovular todos los meses o va a haber ciertos meses que no ovules. Ahora, en general se considera que el potencial reproductivo no está disminuido, es decir, te puedes embarazar igual teniendo un solo ovario, pero no está claro si es que qué mes vas a ovular y qué mes no vas a ovular, ¿no? Ahora, si es que tú arreglas todos los meses, probablemente ese ovario, la estimulación propia del eje hipotalámico hipofisario está haciendo que todos los meses tengas la ovulación de repente de manera constante de ese mismo ovario. Porque tú sabes, empieza a estimularte el hipotálamo, hipófisis, y a la hipófisis, al mandarte el LH, FSH, obviamente te va a mandar un solo ovario. Entonces, probablemente ese ovario, generalmente casi todos los meses, tenga un desarrollo folicular adecuado, aunque podría ser que algún mes no lo tenga. Pero en realidad, en términos prácticos, en general, la expulsión está suplementada, o sea, puedes embarazarte tranquilamente. No es que esté disminuido. Entonces, para hablar de infertilidad, ustedes saben que son 6 meses mínimo, que han tenido una frecuencia no más de 3 días y aparentemente todo normal. Recién se pensaría en un problema de infertilidad a partir de 6 meses. Entonces, si hablamos que podrían esperar hasta 6 meses para recién pensar en un problema, entonces por un mes que no ovules, que probablemente no sabemos cuál, el resultado final que es el embarazo no podemos decir que se afecta. Es decir, no debería afectar tanto ni el ciclo menstrual como ni la parte de embarazo. Gracias. El tema es bien amplio, o sea, que tiene ahí para preguntar y podemos hablar todo el día, porque ahí va. Por ejemplo, no les comenté, ¿cómo actúan los métodos anticonceptivos? Ya que estamos acá. Los métodos anticonceptivos, casi la totalidad, estamos hablando de métodos hormonales, lo que hacen es bloquear la ovulación. Entonces, recuérdense que los métodos anticonceptivos son estrógenos y profestágenos. Bueno, hay métodos dependiendo, me estoy yendo a lo común. Lo común es que los métodos hormonales son estrógenos solos, profestágenos solos o combinados. Los que más se usan son los combinados o los profestágenos solos. Ahora, en general todo lo que buscan es bloquear la ovulación. Si tú bloqueas la ovulación, es decir, le haces una producción mayor hormonal de estrógenos y progesterona y no haces que durante todo el mes, entonces, por ejemplo, como les comenté hace un momento, la cajita que trae a 28, tú traes 24 de un color que son las hormonas, 24 en blancos o rosadas que son las libres, que son las que no tienen hormonas, que son placebo. Solamente se ponen para que la paciente no pierda la continuidad. Porque cuando antes se ponía 21-7, muchas pacientes se olvidaban y no tomaban a los 7 días, sino simplemente podían tener 7, 8, 10 días más, reiniciarlo, y ahí ya estaba cortado el proceso, porque ustedes saben que las hormonas todas duran un día su efecto, por eso máximo 2 días que lo tomes te protege, pero un tercer día ya no, y tendrías que seguir la secuencia para no perder la secuencia, pero ya no te protegía ese mes. Entonces, la idea está que, por ejemplo, si consideramos la de 28, 24 que tienes tú la de un color, tienen estrógeno y progesterona de manera constante o tienen solo progesterona, y lo que hacen es que el endometrio se mantenga con mayor producción estrogénica y ese endometrio se mantenga grueso. Llega el día 24, que es ya las píldoras que no tienen nada, y al no tener estímulo estrogénico, el endometrio se va a escamar y va a caer, y todo va a salir como regla. Pero si mantiene la producción hormonal constante, porque todas las píldoras tienen la misma dosis, antes había bifásicas, trifásicas que tenían según los días o mayor o menor producción hormonal, pero eso ya casi está en continuidad, es muy poco lo que tienen. Las que generalmente se usan ahora son estrógenos y profestágenos, que la mantención sea de manera constante, y lo que hacen es que las hormonas también se mantengan constantes y no se den sus picos, ni la caída de FSH ni el pico de LH. Es decir, la paciente no va a ovular. Si no ovula, obviamente no va a caer la menstruación, porque la ovulación es lo que desencadena que el endometrio caiga. Pero si no ovula, no va a caer. Entonces, va a caer la regla, pero cuando pasa de las hormonas que se suspenden bruscamente a tú tomar placebo, entonces es cuando vas a ver la regla. Entonces, la mayoría, el primer mes, segundo mes, trata de regular o se regula la regla con eso, mientras que otras pueden hasta 6 meses no ver la menstruación, ¿no? Pero el objetivo es que con las píldoras es que no se bloquee, la menstruación hormonal se mantenga elevada de estrógeno y no hacia el pico de LH, y no tengas la ovulación, perdón. Entonces, todos los métodos lo que buscan generalmente es bloquear el pico de LH y por lo tanto que tú no ovules, ya sea el método de implante en el brazo, las píldoras, las ampollas, los parches, el anillo vaginal,
todos buscan bloquear la ovulación. La única excepción es el método del útero, ¿no? El Mirena, el implante intrauterino, que solamente actúa a nivel de endometrio, y que te lo visualiza, te lo va a poner tan delgado que es imposible que ese implante así te fecunden, que ese saquito se implante, porque está tan delgado, ¿no? Hace que el endometrio esté no receptivo y así se fecunde el esperma, se va a caer, pues, ¿no? No se va a anidar. ¿Otra pregunta? ¿Todo claro? Sí, doctor. Listo, chicos, espero que todo ha sido claro. Cualquier consulta lo pueden hacer, ¿ya? Listo, entonces si no hay más, un gusto y nos vemos en la práctica. Gracias, doctor. Cualquier cosa. Ya, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Ya, Gracias, doctor.